Bienvenidos o bienvenidas a todos los participantes en esta Open Class que nos toca impartir a Pilar Vera y a mí. El título estaba como bastante claro inicialmente, un enfoque 2x2. Quiero hacer especial hincapié en ese enfoque doble-doble, porque estamos hablando de doble género, en este caso hombre-mujer, y también está hablando de doble generación, es decir, hija-padre. Da la casualidad de que nos llevamos bastante bien, por lo menos en el tema de impartir clases con cierta asiduidad. Este es un poco el resumen o la sinopsis. Vamos a analizarlo bajo esta doble óptica, ¿no? Que mencionaba anteriormente, y no solo como una especie de alternativa a alguien que prefiera no trabajar para terceros o que no le apetezca demasiado el presentar o preparar unas oposiciones a un puesto de la administración pública, sino alguien que quiera afrontar un determinado proyecto, una idea, e iniciar un proyecto empresarial. Como se diría en este lenguaje inclusivo, que llegar a ser capitán o capitana de vuestro propio barco o de vuestra propia barca, si llegamos al extremo del lenguaje inclusivo. Haremos especial hincapié en el perfil que debe tener ese emprendedor o emprendedora y ver también un poco las dificultades que se pueden encontrar inicialmente. Dicho esto, en hora que va a durar aproximadamente la presentación, difícilmente se puede hacer una tesis doctoral o una clase demasiado magistral, sino que vamos a hablar sobre emprendimiento, unas breves notas con ese doble enfoque de género y de generación. Una presentación rápida. Eso es. Por Me parte presento, de los ponentes. gracias, Pilar Vera. Bueno, soy licenciada en Economía, aunque bueno, soy bastante inquieta y he seguido estudiando, así que me encanta ver que hay gente como vosotros que sigue interesándose en manteneros formados a lo largo de la vida. Llevo trabajando pues más de 15, no, yo diría ya casi más de 20 años en temas relacionados con recursos humanos, comunicación interna, programas de liderazgo, emprendimiento, gestión de la conciliación, todo en torno a los recursos humanos. Y bueno, destacar que he trabajado en varios países y eso me ha dado también un poco una visión más internacional y más diversa del mundo empresarial. Por mi parte, al margen y un pequeño paréntesis de que la presentación y la videoconferencia se está grabando, al final de la presentación y a partir prácticamente de mañana, cualquier persona que quiera acceder a la presentación en formato PDF, con solicitarlo a la Escuela de Negocios de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, lo podrá hacer. Esta es un poco mi tarjeta de visita, un poco rara porque, como veréis, soy ingeniero de formación de base, pero los avatares de la vida me llevaron a una edad bastante temprana, concretamente con 27, 28 años, a dedicarme a la gestión del talento, a la gestión de recursos humanos en varias compañías multinacionales. Con lo cual, bueno, pues la técnica se quedó un poco a un lado para enfocarme más a través de mi desarrollo profesional a relacionarme y a gestionar talento, gestionar personas, más que planos, fórmulas o herramientas. En cualquier caso, como queda siempre algo de esa formación ingenieril, todas nuestras presentaciones las solemos hacer bajo un pequeño sumario, un pequeño esquema, con el único ánimo de no perdernos, de seguir un cierto orden, de estructurar lo que vamos a hablar. Primero hablaremos de las premisas sobre el tema, el dilema clásico, ser o no ser, ahí es la cuestión, un poco de historia, el punto de partida para cualquier tipo de proyecto de emprendimiento. Hablaremos también un poco de una lista de chequeo que hay que hacer para no cometer errores. Pilar hablará de desafíos y barreras, por eso he puesto dos colores en el sumario. Yo me centraré también en el perfil del emprendedor o emprendedora. Pilar se ocupará de la creatividad intergeneracional, cada vez es más importante. Conciliación y bienestar, un tema que preocupa hoy en día, de mucha actualidad. Yo me centraré un poco en ese perfil competencial que debería tener un buen emprendedor, limitaciones que se puedan presentar y luego dedicaremos los últimos minutos al coloquio. Intentaremos ir algo rápido porque la presentación es muy densa. Como digo, si queréis tomar notas, podéis tomar notas, pero dispondréis a partir de mañana de los contenidos de la presentación al margen de poder revisar la grabación.
Dicho esto, unas premisas. Muy ¿Hay bien. alguien en la sala que sea emprendedor? Ya que no podéis presentaros vosotros, pues por lo menos una pincelada, ¿no? No sé si podríais contestarnos a esto. Hay una herramienta muy sencilla que es menti.com y no tenéis que registraros ni nada y introducís el código que aparece en pantalla, os lo pongo también en el chat y así podremos conoceros un poquito, saber si hay alguien que haya emprendido en algún momento de su vida y nos gustaría también conocer vuestro género y vuestra edad por aquello de esta doble perspectiva, ¿de acuerdo? Así que muy sencillo, entráis en menti.com, os pide un código, introducís este código 51079066 y así os conocemos un poco mejor. Mientras le llegan a Pilar algunas respuestas a esta pregunta, de si hay algún abogado o algún médico en la sala, yo voy a hablar un poco de ciertas definiciones para centrar un poco el tema de que vamos a tratar esta tarde. Me apoyo siempre en el diccionario de la lengua castellana, el diccionario de la RAE, en el cual dice que el emprendimiento es la acción o efecto de emprender, y emprender, en primera acepción, dice que es acometer y comenzar una obra, un negocio o una empresa, sobre todo se encierra especial dificultad. La empresa siempre supone un esfuerzo, un sacrificio, como veremos un poco más adelante. Si buscamos la palabra o el vocablo empresa, habla de acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Luego tiene otras acepciones posteriores. Y cuando buscamos al empresario, dice persona que por una concesión o por una contrata ejecuta una obra o explota un servicio público. Es una definición muy genérica. Luego habla del titular, propietario o directivo de una industria, negocio o empresa. Por otra parte, también tenemos como definición de emprendedor o de emprendedora, bueno, pues el que quiere emprender, que quiere emprender con resolución y sobre todo acciones dificultosas y azarosas. Antes de ir adelante con la presentación, quiero ver si ha llegado alguna, a través de Menti, algún tipo de respuesta a esta pregunta. Todavía no. Veo que han entrado 2 personas, pero no veo ninguna respuesta. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay pocos emprendedores? Pero también estaba la opción de no. Yo creo que igual estáis teniendo algún problema para entrar. A ver. A mí no me ha dejado votar, pero no soy emprendedora, jaja. Ah, ¿no os deja votar? Bueno, A mí tampoco me deja votar. vale, pues nada, seguimos adelante y voy a ver cómo lo puedo solucionar. En tal caso, si hay algún emprendedor en la sala, que deje un mensaje. También lo podéis poner en el chat, pero hubiera sido más fácil, a ver, con el... Bueno, seguimos adelante y yo intento solucionar el problema técnico, no os preocupéis. Por mi parte, una pequeña provocación, o por llamarlo de una forma, dice, para iniciar tu propia empresa tienes que dedicarle las 24 horas del día, 365 días al año. Si no estás dispuesto a hacerlo, no vas a tener éxito. La frase no es mía, en cualquier caso no quiero que la consideres como un desánimo de entrada, sino una pequeña provocación para que se abra un poco el debate a través de la videoconferencia o en los minutos que dejemos al final. Como digo, la frase no es mía, es de Charles Handy, pero me pareció que era muy oportuna el plantearla inicialmente. Dice, si no estáis dispuestos a hacer un cierto sacrificio, más vale que lo dejéis. Otra provocación de mi amigo Woody Allen dice que el 90% del éxito se basa simplemente en insistir. Insistir, resistir, pero nunca desistir. Eso es algo que tienes que tener muy claro. Mark Twain, un autor americano muy conocido, dice: un hombre o una mujer con una idea nueva es un loco o una loca hasta que la idea triunfa. Es decir, lo que no hay que hacer es rendirse, sino sencillamente, bueno, pues profundizar y avanzar en el proyecto hasta que al final esa idea llegue a un buen término y haya un triunfo. Algo muy importante es controlar tus propios actos, lo suficiente como para marcar tu propio camino. Es decir, si una persona no está dispuesta a marcar su propio recorrido, su propio currículum vital, pues también más vale que se dedique a trabajar para terceros o que se presente a unas oposiciones a, a, la, administración pública.
siguiendo un poco con el sumario, para no perderme, vamos a hablar un poco del dilema, ¿eh? Ese dilema típico de Shakespeare en su obra de teatro, dice, ser o no ser, el emprendedor o emprendedora nace o se hace. Y yo diría que, como en la mayor parte de las cosas en la vida, siempre es una mezcla de las dos. Es decir, porque hay dos tipos de factores que van a condicionar si el emprendedor nace o se hace. Primero, los factores endógenos, los internos de la propia persona, y los que influyen en su propio entorno, los exógenos, los que vienen condicionados por el alrededor, ¿eh? Y ambos son importantes. Si consideramos los endógenos como primer factor para definir si el emprendedor o la emprendedora nace o se hace, primero, si hay curiosidad, si hay visión, si verdaderamente hay un interés por ese futuro, si tiene coraje, ¿eh? No la osadía, pero sí el coraje para emprender. Si tiene una idea innovadora para poderla, que no sea una copia, lógicamente el plagio siempre va a fracasar. Tener iniciativa para hacer ese emprendimiento. Una cierta ambición sana de pues, querer crecer, querer prosperar, querer desarrollar esa idea. Asumir riesgos. Si no se tiene esa cualidad de poder asumir un cierto riesgo, pues tampoco vale la pena emprenderlo. Una gran resiliencia, es decir, la capacidad que tienen los materiales de volver a recuperar la forma que tenían inicialmente antes de que apareciera la fuerza que los deformó. Es decir, ser capaces de recuperarse con cierta facilidad y sobre todo tener mucha determinación. ¿Qué factores externos vamos a poder considerar? Bueno, pues un entorno favorable, la propia necesidad de decir, bueno, pues no quiero trabajar para terceros, pero tengo que ganarme los garbanzos, tengo que ganarme la vida, entonces tengo que buscarlo. Tener ideas propias o de otro, lógicamente si el otro te las permite utilizar. Aprovechar la oportunidad, el aquí y el ahora que decían los romanos, contar con unos medios que pueden ser propios o pueden ser ajenos y sobre todo con apoyos que son muy necesarios, apoyos tanto de nuestro entorno directo como el apoyo del entorno indirecto. Me estoy refiriendo a la familia, a la banca o a cualquier socio que podamos tener. Y esa chispa que hace falta siempre para la innovación, etcétera. Se puede emprender el emprendimiento por obligación, es decir, no encuentro trabajo, sobre todo en estos tiempos de cierta dificultad, para encontrar un empleo para terceros, o sencillamente por devoción. Me gusta, tengo interés en ser emprendedor. Ante todo, innovación, o sea, tener alguna idea que sea totalmente revolucionaria para que lógicamente sea aceptado en el mercado o en el segmento de actividad que queremos desarrollar, que sea aceptada esa idea. Hace poco en prensa se podía leer que la Caixa buscaba emprendedor, pero con el negocio más innovador. Ante todo, que aparezca una idea que sea original, que tenga posibilidades de desarrollo en el futuro. Y pasamos un poco a hablar de la historia de este proyecto de innovación, de emprendimiento. Eso es. Muchas de las personas que han acabado innovando no es que nacieran, ¿no?, con una especial vocación de innovación, sino que, bueno, han visto que no encajaban en otro tipo de empresas, que esto de tener jefes no se llevaban bien, o esto de pertenecer a una estructura demasiado sólida, demasiado rígida, no les permitía innovar, emprender, y bueno, hasta que ven que no encajan y dicen, oye, ¿qué podría hacer? Y es ahí, ¿no?, quien decide dar el paso e innovar. Ha habido multitud de personas que han innovado a lo largo de la historia y yo creo que nos vienen a la mente más hombres que mujeres, pero las ha habido. No nos va a dar tiempo a hacer un repaso por todas ellas, pero qué duda cabe que mujeres emprendedoras a lo largo del tiempo las ha habido. ¿Qué ha ocurrido? Pues que muchas veces se ha quedado de manera oculta, han sido las mujeres y han sido sus maridos quienes han tenido que poner el nombre, ¿no? Pues cuestiones, ya me remonto por suerte ya a décadas o siglos atrás, pero realmente esas mujeres estaban, ¿no? Dicen que el buen paño hasta en el arca se vende, pero es que hay veces que hay que sacar ese paño para que de verdad se pueda comunicar, se pueda visibilizar y yo creo que hemos roto muchas barreras en las últimas décadas y aquello que antes estaba más oculto, pues por suerte cada vez va saliendo más a la luz. Y en la misma línea,
explicar que no es suficiente deciros, pues ha habido muchas mujeres emprendedoras, ¿no? Sino que se tiene que hablar de ellas. No es suficiente que lo haya para que realmente vayan dejando huella, ¿no? Es la famosa frase de ¿qué ocurre, ¿no? Si un árbol se cae en el bosque, realmente hace ruido, si no hay nadie para escucharlo. Bueno, pues si realmente no estamos viendo la labor, ¿no? Y los resultados de las mujeres emprendedoras, al final es como si no hubieran existido, y entonces es ahora nuestra labor el recopilar esa historia y el poner modelos para las personas, sobre todo las nuevas generaciones, que vean que esto del emprendimiento no pertenece al mundo masculino, ¿no? Sino que emprendedor, emprendedora puede ser cualquier persona. Pero la verdad es que hace mucho daño, ¿no? Esa falta de modelos femeninos en nuestra historia hace daño, ¿no? Y a las mujeres a veces nos cuesta dar ese paso porque no tenemos referentes, y bueno, como decía Madeleine Albright, una vez que lo hago, ahora ya nadie me va a callar, decía, ¿no? Porque realmente uno se da cuenta que puede jugar en la misma liga, en las mismas condiciones que los hombres, si realmente tenemos esas oportunidades. Bien, vamos a hablar un poco del punto de partida. Hemos centrado ya el tema con estas premisas, con este dilema del ser o no ser, y vamos a centrarnos en el punto de partida del emprendimiento. Sobre todo es el mismo para todos, es decir, cuando se lanza una carrera de fondo o una carrera de sprint, todos están en la línea y hasta que no suena el disparo no salen. ¿Por qué? Porque se aplica en principio esa igualdad de oportunidades en la salida. Evidentemente, a la hora de emprender, lógicamente el emprendedor que tenga recursos, que tenga soporte, siempre estará con una ventaja. Pero si el emprendedor, que aún no teniendo recursos, lo que tiene es una idea feliz, una idea innovadora, lógicamente compensará con esa ventaja esa falta de recursos o de soporte o de apoyo. Antes de nada, voy a hacer unas consideraciones sobre cómo arrancar esa idea emprendedora. Primero, si es que hay que emprender porque no hay otra alternativa. Es decir, lo que decíamos antes, se puede emprender por devoción o por necesidad. A veces podemos pensar que es más fácil, más sencillo el emprender que trabajar para terceros, cosa que no es cierta, sobre todo en el arranque. No pensar en absoluto que vamos a obtener una rentabilidad a corto plazo. Habrá, lógicamente, una primera etapa en la que es fácil que se pierda, desde el punto de vista económico, se pierda dinero, se pierdan oportunidades porque no hemos enfocado bien el problema. Imaginar siempre que es más cómodo trabajar para uno mismo que para terceros, es decir, ser tu propio jefe. Hacer caso omiso de esos riesgos que se van a incurrir. Hemos comentado al principio de que sin ánimo de desanimar, valga la redundancia, bueno, pues el que no está dispuesto a sacrificarse, pues difícilmente lo va a hacer. Y sobre todo, no tener en cuenta esa multifuncionalidad que requiere el emprendedor. El emprendedor tiene que ser un poco como una especie de hombre o mujer orquesta. Todo basado en una motivación importante, es decir, no olvidar que querer es poder, es decir, el cortar eso de I can do it en I can do it. Volviendo al punto de partida, una idea feliz es lo más importante, arrancar con algo que nos ilumine y que nos diga, por aquí, este es el camino, lo que dijo Arquímedes cuando descubrió su famoso principio que dijo, Eureka, lo encontré. No hay ideas tontas. Evidentemente, si pongo el ejemplo del chupa chup, es porque a alguien se le ocurrió unir un caramelo con un palo. Y bueno, pues parece una tontería, pero el éxito del chupa chups está ahí. No hay más que decirle a un niño si quiere un caramelo o quiere un chupa chups, y va a pedir un chupa chups porque tiene una comodidad, que es que lo maneja con un palo. Inclusive algunos fracasos han dado éxitos, es decir, ¿quién no ha tenido un post-it en su oficina, en su mesa de trabajo? Bueno, pues todo arrancó en la empresa 3M con un error que cometieron buscando un pegamento que tuviera una serie de cualidades, y se encontraron con un pegamento muy malo, pero que justo tenía 3 o 4 usos, las 3 o 4 veces que pegamos el post-it, pues en la pantalla del ordenador o en la puerta del frigorífico. Y eso se convirtió, ese fracaso de un pegamento que no servía para nada, se convirtió en un éxito. Y sobre todo, acercarse al cliente. El cliente es el que va a pagar nuestra nómina a final de mes,
Y lógicamente el acercamiento es importante. Surge en los últimos tiempos el dichoso delivery, hasta el extremo de que te llevan los neumáticos o las baterías del coche a la puerta de tu casa. No olvidéis nunca el cliente, porque el cliente va a ser clave. Una empresa sin clientes es como un jardín sin flores. Y sobre todo, poner en marcha la idea, poner en marcha la palabra. Porque si nos quedamos solamente con ideas que no se materializan, no hacemos nada. Hay que tener mucho cuidado con estos entrepreneurs, es decir, los emprendedores del deseo, pero que se queda solamente en deseo. Hay que empujar, hay que arrimar el hombro para convertir el deseo, la idea, hay que convertirla en algo real, en algo práctico. Dicho esto, vamos a abordar la génesis del proyecto, comenzando por lo más elemental. La máquina más elemental que existe es la palanca. A Arquímedes se le ocurrió decir: dadme un punto de apoyo y os moveré el mundo. Esto lo dijo 200 y pico años antes de que naciera Jesucristo. Y una idea, la segunda máquina es la rueda, que ha habido que desarrollarla. Lógicamente, las ruedas de los primeros carros no tienen nada que ver con los desarrollos que se están llevando desde el punto de vista tecnológico en estos momentos. Lógicamente, esa idea primitiva hay que saberla desarrollar para convertirla en un proyecto emprendedor. Dos fases esenciales: primero, analizar el problema, el proyecto, y sobre todo sintetizar las posibles soluciones. Es un trabajo elemental que hay que hacerlo al principio. Primero, plantearse todas las preguntas que debería hacerse un director de un proyecto o un responsable de organización, que es el qué, el por qué, para qué, cómo, cuándo, cuánto, quién, con quién. Es una buena herramienta que podemos utilizar, es el clásico diagrama de DAFO, de fortalezas, debilidades, oportunidades y ventajas, de forma que podamos tener un primer mapa en el cual apoyarnos para poder desarrollar esa primera idea, esa idea primigenia que hemos tenido. Sobre todo, saber responder a esas preguntas que acabo de hacerla. Lógicamente, no vale el decir aporto cualquier tipo de respuesta, sino la respuesta más adecuada a esa situación que estamos viviendo. Luego, una síntesis, es decir, una vez que se ha hecho ese análisis, buscar una forma de reunir todos los elementos, volver otra vez a reconstruir esa información que hemos conseguido con esa batería de preguntas, de forma de poder manejarlos y enderezar el proyecto hacia un buen fin. En cualquier caso, esto es muy importante, habrá que hacer un business plan, porque lógicamente la empresa está orientada siempre a ganar dinero, a progresar. No hacemos nada con aquella dichosa broma que decía aquel vendedor de gabardinas, que decía: yo no pierdo más que 2 euros en cada gabardina que vendo, pero como vendo 100.000 al mes, era un consuelo tonto por el volumen, cuando en realidad era una pérdida estrepitosa. Sobre todo porque hay que añadir valor en esa empresa a todos los grupos de interés que puedan estar relacionados con ese proyecto: proveedores, clientes, posibles empleados, la administración pública a la hora de pagar impuestos, etcétera. Pero sobre todo, al final hay que ganar dinero. Si la empresa es muy, muy bonita, muy interesante, muy original, pero al final no entra dinero en caja, no hemos hecho nada en absoluto. Y sobre todo, como decía antes, conocer bien al cliente, mejor que a uno mismo. Aquí he puesto esta imagen porque hace unos años, participando en un evento, hubo una periodista que se quejaba de que pues algunos comerciales de farmacia tuvieran que ser licenciados en farmacia para luego al final ir con una cartera visitando médico a médico para vender su producto. Y yo le puse el ejemplo, digo: tal vez tú llegarías a ser mejor periodista si, en vez de empezar a trabajar directamente en un medio de comunicación, los primeros tiempos los pasaras en un kiosco intentando vender periódicos, para intentar conocer esa clientela, esa potencial clientela que vas a tener. Aquella chiquita, porque era más joven que yo, por eso le llamo chiquita, no quiero hacer ningún sesgo masculino, pero aquella mujer me agradeció mucho el símil que le puse, para que no empezara a trabajar directamente en un medio de comunicación, sino que intentara conocer cuál es el público objetivo que iba a tener el día de mañana como periodista. Lista de chequeo.
Igual que en un avión, en una aeronave, bueno, pues hay que hacer un chequeo de todo lo que vamos a empezar a emprender, ¿eh? No vale cualquier idea que podamos tener. Se nos ha ocurrido hacer una taza para zurdos, una taza de café, bueno, pues eso no vale. Hay que buscar hacer un chequeo serio. Buscar un desarrollo, una idea aislada por sí sola no es suficiente y hay que ver cómo desarrollarla en el futuro y sobre todo qué sentido y qué forma va a darle. La idea tiene que ser viable, realizable y sostenible. No hacemos nada con ideas fantásticas, con tazas para zurdos o con jarras que tienen el asa y el vertedero en el mismo lado, etc. Primero, analizar el mercado. ¿A qué mercado vamos a dirigirnos con ese producto, con ese servicio que queremos ofrecer como emprendedores? Mercado que puede ser local solamente porque nos vamos a mover en nuestro entorno o puede ser un mercado global. Hoy en día con Internet, lógicamente, cualquier persona, cualquier emprendedor puede llegar a cualquier parte del mundo. Y que puede ser un mercado genérico o segmentado, es decir, depende del tipo de producto, lo podemos ofrecer en muchos canales o sencillamente en algún canal específico. En la medida posible, cuando vayáis a emprender y tengáis esa lista de chequeo, no hacer ninguna inversión o gasto importante hasta no haber descubierto por lo menos el primer cliente, alguien que os pueda generar ingresos, porque lógicamente en los primeros años vais a tener más gastos que ingresos y lógicamente lo que hay que buscar es equilibrio de empezar ya a compensar esos gastos con algún ingreso que podáis tener. Mucho cuidado con el precio, sobre todo en estos tiempos tan competitivos. Las cosas, los productos o los servicios en general, ¿valen lo que cuestan o cuestan lo que vale? Esto es algo muy importante a la hora de saber, de calcular con qué precio vamos a sacar ese producto o ese servicio al mercado. Sin olvidar en absoluto la calidad. En estos tiempos que corren, hagas lo que hagas, hay que hacerlo bien porque el cliente no es tonto y cuando vea un producto que es de mala calidad, lógicamente lo va a dejar de comprar. Le podrás engañar la primera vez, pero no la segunda. Y pasamos ahora a Pilar para que nos hable un poco de desafíos y barreras del emprendedor. Muy bien, gracias. Bien, como esta masterclass hace referencia al género y a las distintas generaciones, quería mostrar o abrir este melón de si el cerebro femenino y masculino es distinto, ¿vale? Sí que lo es, sí que es distinto, pero no puede ser una excusa para pensar que, bueno, que unos pueden emprender y otros no. Claro que existen diferencias, ¿no? Se dice, por ejemplo, que las habilidades espaciales son están más desarrolladas o algo más desarrolladas en un cerebro masculino. Un cerebro más femenino puede tener más facilidad para tomar decisiones de manera integrada y no centralizada en un solo tema. Es decir, sí tenemos diferencias, pero ninguna de ellas nos limita a la hora de emprender y es más, si combinamos ambas, las características de un cerebro femenino con las características de un cerebro masculino, podremos incluso tomar mejores decisiones con esa combinación de las ventajas de uno y otro. ¿Vale? Se dice que las mujeres pues, tienen una conectividad cerebral mayor entre ambos hemisferios, pero los hombres, por ejemplo, suelen ser más dados a tomar riesgos, cosa que es importante hasta cierto punto a la hora de emprender. Bueno, pues esto es un claro ejemplo de cómo combinando ambas características, ¿no? Ambas capacidades de hombres y mujeres, podemos llegar a un mayor éxito en nuestro emprendimiento. Es verdad que a pesar de esta afirmación de decir, oye, somos distintos, pero todos podemos emprender y si además lo hacemos de manera conjunta, mucho mejor, la realidad nos muestra que hay muchos más hombres que emprenden que mujeres. Luego, las diferencias no lo tenemos que buscar en la parte tan más biológica, sino en la parte social. Tenemos como más barreras a la hora de emprender y tenemos, como decíamos antes, menos modelos, ¿no? A los que seguir, porque históricamente no han sido mostrados esos modelos de emprendimiento. Así que insisto en esta idea de que estas barreras con las que nos encontramos las mujeres son más de carácter social que de carácter intrínseco. Barreras, por ejemplo, como la financiación.
¿no? No tenemos el mismo acceso, sobre todo si miramos, no estoy hablando tanto de España, ¿no? Si miramos a nivel global, en torno, y esta cifra es importante, en torno solo al 2% de la inversión en empresas es propiedad de hombres. Todavía tenemos mucha diferencia, ¿no? Incluso si hay, no solo hay un 2% de mujeres que emprenden, pero son negocios más pequeños con una inversión mucho menor porque tenemos dificultades de acceder a la financiación, como digo, no tanto en España, pero sí en otros países. Y esa escasa referencia de mujeres que hayan emprendido, ¿no? Mujeres cercanas que tengamos o conocidas en los medios de comunicación, resultan una barrera muy, muy importante, ¿vale? Además, en muchos países y en España hasta hace pocas décadas, no estaba bien visto que la mujer trabajara fuera de casa y mucho menos que emprendiera, ¿no? Y que viajara, que hiciera negocios. Pues al final tenemos muchas barreras sociales a nuestro alrededor, antes incluso legales, y en algunos países todavía son barreras legales, y toda esa estructura está dificultando que veamos pues esos modelos que serían tan importantes para las nuevas generaciones que pudieran tener. Además, la conciliación no permite, la falta de ella más bien, no permite a muchas mujeres el acceder de manera igualitaria o de manera equivalente que los hombres, ¿no? Y aquí sí que tengo que meter incluso a España todavía. La mayor parte de las responsabilidades pues, de la familia, de la casa, del hogar, recaen en las mujeres. ¿Que hemos avanzado mucho? Sin duda, pero todavía no estamos al 50%, ¿no? Todavía tenemos mucho que avanzar. Luego, si una mujer tiene, además de un pequeño trabajo para traer algo de dinero a casa, y además tiene las responsabilidades de los niños y del cuidado de los mayores y del cuidado de la casa, las responsabilidades que conlleva el llevar una casa, pues ya las horas del día son las que son, ya no queda tiempo para ir pensando, ¿no? En ideas, en esa innovación de la que estábamos hablando hasta ahora. Así que todavía queda mucho camino por delante. La buena noticia es que hemos avanzado mucho, pero la mala es que todavía nos queda mucho por recorrer. Bien, gracias Pilar. Vamos a hablar un poco ahora de, según está previsto en el sumario, del perfil del emprendedor o de la emprendedora. Ante todo, el emprendedor debe conocerse a sí mismo lo más a fondo posible y sobre todo conocer el segmento o el sector de actividad donde quiere situar su negocio. Emprender una acción de empresa, de creación de empresa o creación de negocio sin conocer bien el producto, conocer bien el servicio, conocer bien el sector, también estamos perdidos. Entonces, tanto sea un emprendedor como una emprendedora, se trata de que no sea un especialista en el tema, pero sí que tenga esa visión global. Debe ser un poco multidisciplinar, como decía antes, sobre todo frente a esa eventual competencia que va a tener, seguro, hoy en día, cualquier persona que se le ocurre hacer cualquier idea emprendedora, seguro que a alguien se le ha ocurrido lo mismo o algo parecido en otra parte del mundo y, lógicamente, contra ello tendrá que pelear. Deberá ser muy observador, muy observadora. Me vais a perdonar que no caiga en la trampa falaz de estar repitiendo lo del género por aquello de que el lenguaje sea inclusivo. Como veterano me voy a quedar con el masculino genérico y nada más. Sobre todo saber ver oportunidades, ser lo suficientemente sagaz como para que vea que hay un hueco, que hay un nicho en el mercado que no está cubierto y lógicamente lo puede abordar. No ser un iluso, pero sí ser optimista. Es decir, si se entra con pesimismo en el negocio, mejor no empezar. Curioso e intelectual, es decir, que tenga interés por las cosas, por qué ocurren las cosas, por qué se hacen las cosas. Que ponga pasión, sin lugar a dudas. Con algo de miedo, que no sea tampoco un Tarzán, pero que con algo de prevención para ser prudente. Aventurero con cierta medida. Innovador, pero no copiador. Hemos visto que hay mucha gente que está copiando el modelo, tanto en hamburgueserías como en calzado, como en cualquier tipo de ropa. Los coches cada vez se parecen más unos a otros. Hay que evitar la copia y aportar algo que sea una novedad dentro del producto o del servicio. Insistir, como decía Woody Allen anteriormente, es decir, no desistir nunca.
tenaz, resiliente. La palabra resiliente se está utilizando tal vez con demasiada profusión. Insisto en la definición mecánica, que es la que aprendí yo cuando estudiaba ingeniería, ¿eh? Es la capacidad que tienen los cuerpos de recuperar la forma inicial que tenían antes de que apareciera una fuerza que los deformó, etcétera. Aquí podríamos hacer una lista también muy larga. Ante todo, el buen emprendedor debe tener una visión muy clara de su proyecto, es decir, saber perfectamente dónde se está metiendo, por qué se está metiendo y para qué se está metiendo. Algunos tópicos que hay que superar, el emprendedor. Bueno, pues que no es solamente cosa de jóvenes o de varones, por eso en esta videoconferencia estamos dando este doble enfoque de masculino o femenino, es decir, cualquiera puede ser un emprendedor, joven o mayor. La edad es un lastre, no forzosamente. Hay gente muy mayor que ha emprendido negocios y ha tenido mucho éxito. Yo os puedo poner algún ejemplo de gente muy cercana a